Buenos días a todos y a todas. El tema que nos va a ocupar la clase de hoy es el de teorías del valor. La cuestión de teorías del valor es medular en teoría económica. Vamos a ver a lo largo del desarrollo del tema que la cuestión del valor es un eje vertebral a partir del cual se derivan todas las categorías analíticas de la teoría económica, de todas las teorías económicas. Vamos a ver que el concepto de capital, el concepto de trabajo asalariado, el concepto de beneficio, el concepto de renta, el concepto de salario, la naturaleza de la distribución del ingreso, todas esas concepciones están implícitas en la teoría del valor que cada teoría económica asume. Y sobre todo, lo que está implícito también en la teoría del valor es una determinada naturaleza de la forma de organización que una sociedad tiene. Vamos a ver que cada teoría del valor tiene implícito una determinada concepción de la organización de la sociedad. Concepción de la organización de la sociedad que tiene una perspectiva ideológica y tiene una perspectiva política. O sea, vamos a ver que de algo aparentemente tan técnico como las teorías del valor se desprende la idea de una concepción de la sociedad que es política y es ideológica. Ese es el tema que nos va a ocupar la clase de hoy. Cuando hablamos de teoría del valor, necesariamente nos remitimos al libro de Adam Smith, publicado en 1776, La riqueza de las naciones, ¿no? El nombre completo es Una investigación sobre la naturaleza y las causas de la riqueza de las naciones. Lógicamente no es Adam Smith el primero que haya hablado sobre teorías del valor. Muchos otros autores tocaron estos temas, anticiparon algunas de las ideas que después publicaría Adam Smith, pero lo que vamos a ver en Adam Smith es que intenta hacer una exposición sistemática del tema, y en Adam Smith hay una perspectiva, una discusión acerca del tema de teorías del valor, a partir de la cual se derivan interpretaciones que después darían lugar a las distintas corrientes doctrinales en teoría económica que llegan hasta el siglo XX. Por eso es tan importante la cuestión de teorías del valor, tal como concretamente lo analiza Adam Smith en La riqueza de las naciones, que intenta hacer un análisis sistemático en el cual ya vemos en estado embrionario las principales concepciones sobre teorías del valor que llegan hasta el día de hoy. El primer párrafo de La riqueza de las naciones dice: el trabajo anual de cada nación es el fondo del que se deriva todo el suministro de cosas necesarias y convenientes para la vida. Lo que está diciendo Adam Smith acá es que la fuente de la riqueza es el trabajo. Esto hoy puede parecer una conclusión derivada del sentido común, puede parecer algo con lo que todos en principio estaríamos de acuerdo. Sin embargo, no lo era tanto para la época. Pensemos que contemporáneos de Adam Smith eran los fisiócratas, que decían que la tierra proviene de los atributos productivos naturales del suelo y de la naturaleza. Perdón, que la riqueza proviene de los atributos productivos naturales de la tierra, del suelo y de la naturaleza. La riqueza para los fisiócratas era generada por la naturaleza, no por el trabajo. Incluso al día de hoy, que la riqueza provenga exclusivamente del trabajo es algo discutido. No todas las corrientes de teoría económica están de acuerdo con que el trabajo sea la única fuente de riqueza. Nadie discute que el trabajo es una fuente de riqueza, pero que sea la única es algo en lo cual las distintas corrientes de pensamiento económico disienten fundamentalmente. Bueno, Adam Smith comienza su libro diciendo que la fuente de la riqueza es el trabajo. ¿Qué es lo que tiene en mente Adam Smith cuando afirma esto? Bueno, Adam Smith comienza La riqueza de las naciones analizando el proceso de división del trabajo. Analiza dos fenómenos parecidos, pero que en rigor son diferentes y que, sin embargo, a los dos Adam Smith los califica como división del trabajo. Es célebre el ejemplo de la fábrica de alfileres, donde él dice, si en una fábrica de alfileres un operario estira el alambre,
otro lo corta, otro lo afila y otro machaca la cabeza del alfiler, se puede producir una cantidad de alfileres mucho más grande que si cada operario está abocado a la producción del alfiler completo. Esto es la división secuencial de un mismo proceso productivo en tareas menores o tareas relativamente más simples. Algo parecido a lo que 200 años después sería el Fordismo. También dice Adam Smith que se obtiene mucha más riqueza si cada individuo perteneciente a una comunidad se especializa en un oficio determinado. Pone el ejemplo de el panadero, el carnicero y el cervecero. Si en lugar de que cada individuo tenga que proveerse su propia carne, su propia cerveza, su propio pan, se podría obtener muchas más cantidades de cada una de esas mercancías si tenemos individuos especializados en la producción de mercancías y cada persona va e intercambia el excedente de esa producción. O sea, lo que no consume para sí, que lógicamente es la mayor parte. Bueno, a ambos fenómenos Adam Smith los califica como división del trabajo. Lo que dice Adam Smith es que la división del trabajo permite obtener una cantidad de riqueza mucho mayor. Lo que afirma Adam Smith acá es que un cambio organizativo en el trabajo permite obtener una cantidad de riqueza mucho mayor. No está hablando acá de la incorporación de maquinaria. Pensemos que Adam Smith escribe su libro y lo publica antes de la primera revolución industrial, en los albores de la primera revolución industrial. Adam Smith, en La riqueza de las naciones, no ve el desarrollo del maquinismo, que sería prácticamente inmediato a partir de la publicación de La riqueza de las naciones. Pero cuando Adam Smith dice esto, está hablando de un aumento en la riqueza derivada de un cambio organizativo en el trabajo humano. La misma fuerza ejercida por los seres humanos, con las mismas técnicas, pero con un cambio organizativo, que es la división del trabajo, permite obtener mucha más riqueza. De la división del trabajo se deriva una cantidad de riqueza mayor. Esta cantidad de riqueza mayor tiene sentido en tanto y en cuanto haya un mayor desarrollo de los intercambios que permita proveernos de un conjunto de bienes heterogéneos. La división del trabajo aumenta la riqueza. El aumento de la riqueza genera excedentes de determinados artículos que nosotros no vamos a consumir en su totalidad y que tenemos que ir a intercambiar en el mercado para obtener aquellos artículos que sí vamos a consumir. Entonces, entre la división del trabajo, el aumento de la riqueza y el incremento de los intercambios, hay una relación causal. Una relación causal que se retroalimenta, porque el incremento de los intercambios hace posible una división del trabajo en una escala mayor. Y eso a su vez permite un aumento de la riqueza y un incremento de los intercambios. En esto hay una relación causal retroalimentada. En definitiva, todo esto se enmarca en un proceso que se potencia cuanto mayor sea la extensión del mercado. Cuanto mayor sea la extensión del mercado, más profundo puede ser el proceso de división del trabajo y por ende, mayor puede ser la cantidad de riqueza que se obtenga. Esto Adam Smith lo plantea como un círculo virtuoso. En el trasfondo de este proceso, además de la división del trabajo, está la cuestión del intercambio, que es fundamental y es un requisito necesario para que la división del trabajo pueda tener lugar y por ende el aumento de la riqueza pueda tener lugar. Siendo tan importante el intercambio en este proceso, resulta natural preguntarse qué es lo que regula la relación de cambio de dos mercancías. ¿Por qué es importante preguntárselo? Y bueno, porque el intercambio y la extensión del mercado es lo que posibilita el incremento de la riqueza y el progreso de la sociedad. Ahora, el intercambio no es algo caprichoso. Hay leyes que lo regulan. Hay leyes que regulan la proporción en las cuales dos mercancías que se enfrentan en el mercado se van a intercambiar. ¿Cuáles son esas leyes? Y acá entramos concretamente en la cuestión de la teoría del valor. ¿Qué dice Adam Smith al respecto? Adam Smith dice que las mercancías tienen valor de uso
y valor de cambio. El valor de uso es el concepto que utilizamos nosotros hoy del valor de uso. Es la valoración que cada individuo hace de un bien específico. Adam Smith dice que el valor de uso es algo enteramente subjetivo y que por ende no es objeto de estudio de la ciencia económica. Después de decir eso, Adam Smith no vuelve a tocar la cuestión del valor de uso. A diferencia de teorías actuales, como por ejemplo la teoría microeconómica del consumidor, que hace del valor de uso un concepto central en su desarrollo teórico, para Adam Smith el valor de uso no es algo que tenga importancia teórica ni importancia analítica. Entonces, a partir de ahí se aboca al estudio de los determinantes del valor de cambio. ¿Qué dice Adam Smith con respecto al valor de cambio? Adam Smith trata de encontrar dos elementos en relación al valor de cambio. Trata de encontrar una medida del valor de cambio y trata de encontrar una fuente del valor de cambio. Una medida es un patrón de comparación. ¿Qué elemento puedo usar como patrón común que me permita comparar el valor entre dos o más mercancías? Adam Smith descarta la posibilidad de que el valor de una mercancía se mida en términos del valor de otra mercancía. Incluso el oro y la plata. ¿Por qué dice esto? Y bueno, si yo tengo dos mercancías, mercancía A, mercancía B, y yo veo que la mercancía B aumenta su valor con respecto a la mercancía A, en realidad yo nunca voy a poder saber si lo que está sucediendo es que la mercancía B aumentó su valor o que la mercancía A disminuyó su valor. Lo que yo puedo saber es que hubo un cambio relativo, un cambio de valores relativos, pero nunca voy a poder saber dónde se origina ese cambio de valor. ¿Qué patrón de medida es el que Adam Smith propone para comparar los valores de cambio de las distintas mercancías? Adam Smith dice que lo que sirve para comparar el valor de cambio de dos mercancías diferentes es la cantidad de trabajo ajeno que se puede adquirir entregando esa mercancía como forma de pago. Yo tomo una persona, le digo, ¿cuántas horas vos estarías dispuesto a trabajar para mí si yo te pago con este cúmulo de mercancías? Bueno, la persona dirá, tantas horas de trabajo, tantos días de trabajo. Bueno, esa cantidad de trabajo que un tercero está dispuesto a trabajar para mí, si yo le ofrezco como pago un determinado conjunto de mercancías, mide el valor de cambio de ese conjunto de mercancías. No es la causa determinante del valor de cambio, sino es solamente una medida. Dice Adam Smith al respecto, iguales cantidades de trabajo implican siempre el mismo sacrificio de tiempo, de esfuerzo y de felicidad. Por lo tanto, van a valer siempre lo mismo. Acá hay una cuestión metodológica, hay una inconsistencia metodológica que señala Isaac Rubin. Adam Smith, por un lado, descarta el valor de uso como objeto de estudio de la ciencia económica por el hecho de ser subjetivo, y después toma una medida subjetiva para comparar los valores de cambio de distintas mercancías, porque la cantidad de tiempo de trabajo que una persona está dispuesto a realizar a cambio de una determinada cantidad de mercancías es un parámetro subjetivo. Pero no es una cuestión que Adam Smith clarifique ni desarrolle a lo largo del texto. Simplemente plantea esto. Como medida del valor de cambio, Adam Smith propone la cantidad de trabajo ajeno que se puede adquirir entregando una mercancía como forma de pago. Y acá tenemos un concepto que es muy importante. El trabajo ajeno adquirido, o, en forma un poco más abreviada, trabajo adquirido. Como fuente del valor de cambio, Adam Smith va a proponer el trabajo incorporado en la mercancía, que es algo muy distinto al trabajo adquirido. Trabajo incorporado en la mercancía es la cantidad de trabajo que insume, que demanda, que hay que realizar para poder producir o conseguir esa mercancía. La cantidad de trabajo que esa mercancía contiene. Algo muy distinto a la cantidad de trabajo ajeno que se puede adquirir entregando esa mercancía como forma de pago. Ya veremos la relación entre ambos.
Bien. ¿Qué dice Adam Smith al respecto? Bien. Adam Smith dice, en el estado rudo y primitivo de la sociedad, este concepto está subrayado y puesto en negrita por algo, es muy importante. En el estado rudo y primitivo de la sociedad, que precede a la acumulación de capital y a la apropiación de la tierra, la única circunstancia que puede servir de norma para el cambio recíproco de diferentes objetos parece ser la proporción entre las distintas clases de trabajo que se necesitan para adquirir. Acá pone el ejemplo del ciervo y el castor. Si cazar un castor en promedio demanda el doble de tiempo que cazar un ciervo, es lógico que en el mercado un ciervo se intercambie por medio castor o dos ciervos se intercambien por un castor. Es natural que una cosa que generalmente es producto del trabajo de 2 días o de 2 horas, valga el doble de la que es consecuencia de un día o de una hora. ¿Por qué decimos que el estado rudo y primitivo de la sociedad es importante? El estado rudo y primitivo de la sociedad precede a la acumulación de capital, o sea, la acumulación de un acervo de herramientas por parte de determinados individuos, y a la apropiación de la tierra. Esto es, un conjunto de individuos se afinca en un determinado lugar y excluye del acceso a ese lugar a otras personas. Aquí hay una cuestión terminológica muy importante. El capital se acumula, la tierra se apropia. El capital se acumula porque el capital es producto del trabajo humano. La tierra se apropia porque la tierra es producto de la naturaleza. Ya estaba ahí antes de que el ser humano llegara. En el estado rudo y primitivo de la sociedad, no hay trabajo asalariado, porque precede a la acumulación de capital y a la apropiación de la tierra. Cada persona recoge libremente el producto del suelo y de la naturaleza, que está disponible para todos, o para los que llegan primero, pero nadie puede decirle a otra persona, no, vos no podés tomar esto porque es producto de la naturaleza y por tanto lo puede tomar cualquier persona que lo ve. Y no hay acumulación de capital, o sea que cada persona trabaja con sus propias herramientas, que son a su vez el producto de su propio trabajo. No hay un conjunto de personas que acumuló capital, que se apropió de determinadas parcelas de tierra y que contrata la fuerza de trabajo de terceros. Esto significa que en el estado rudo y primitivo de la sociedad no existe la relación social básica del capitalismo entre un capitalista, propietario de medios de producción, y un trabajador que vende su fuerza de trabajo. En estas condiciones, recordemos, Adam Smith dice que el valor de cambio de las mercancías está dado por el tiempo de trabajo incorporado en ello, por el tiempo que demanda producir o conseguir una mercancía. En el estado rudo y primitivo de la sociedad, la fuente del valor de cambio es el trabajo incorporado en la mercancía. La medida del valor de cambio es el trabajo ajeno que se puede adquirir con la mercancía. Cada productor ofrece en el mercado el producto de su propio trabajo. Esto sucede en el estado rudo y primitivo de la sociedad. No hay trabajo asalariado. ¿Cómo es esta cuestión de que cada productor ofrezca el producto de su propio trabajo? ¿Qué implica esto? Bueno, yo tengo productor A, productor B. El productor A produce sus propias mercancías, el productor B produce sus propias mercancías. Cada productor produce sus propias mercancías con sus propias herramientas y no contrata el trabajo de nadie. Y no usa la tierra de nadie. En todo caso, usa productos de la naturaleza que pueden tomar libremente. Bien.
Supongamos que en 8 horas de trabajo incorporado, el productor A produce la mercancía A. Esa mercancía A va a tener 8 horas de trabajo incorporado, que es el trabajo del productor A sobre la mercancía A. Lo mismo pasa con el productor B. El productor B trabaja 8 horas y obtiene la mercancía B, fabrica la mercancía B, produce la mercancía B. Esa mercancía B contiene 8 horas de trabajo incorporado. Ahora, cada productor produce esta mercancía para intercambiarla en el mercado. Solo una pequeña parte de esta mercancía podrían consumir para sí mismos. Pero de lo que estamos hablando acá es de producción, que cada persona realiza con sus propias herramientas, con su propio trabajo, para el mercado, para intercambiar. ¿Cómo es este proceso? Bueno, el productor A le vende la mercancía A al productor B. Vemos acá que entre mercancía A y mercancía B hay una igualdad. Las dos mercancías contienen 8 horas de trabajo incorporado. Valen lo mismo. Por eso tenemos un signo igual ahí. Ahora, acá, a partir de acá las mercancías se cruzan. El productor A le vende al productor B la mercancía A. El productor A no fabricó la mercancía A para sí mismo, la fabricó para venderla. Lo mismo hizo el productor B con su propia mercancía. El productor B, en el acto de compra, adquiere las 8 horas de trabajo incorporados en la mercancía A. Pero desde el punto de vista del productor B, las 8 horas de trabajo incorporadas en la mercancía A es trabajo ajeno que él está adquiriendo. Él adquiere 8 horas de trabajo ajeno, porque no es trabajo propio, es trabajo del productor A, bajo la forma de la mercancía A. Y el productor B hace lo mismo. El productor B vende la mercancía B, se la vende al productor A, y el productor A en este acto está adquiriendo las 8 horas de trabajo del productor B. Cada productor adquiere, bajo la forma de mercancía, 8 horas de trabajo ajeno. ¿Cómo lo adquiere? Entregando a cambio una mercancía que contiene 8 horas de trabajo incorporado. El productor A entrega 8 horas de su propio trabajo incorporados en la mercancía A y obtiene a cambio el trabajo ajeno del productor B, 8 horas de trabajo ajeno del productor B bajo la forma de la mercancía B. Acá también se sigue respetando la igualdad. La mercancía A y la mercancía B simplemente cambiaron de manos. Para el productor A, la mercancía B es trabajo ajeno. Para el productor B, la mercancía A es trabajo ajeno. Para cada productor, su propia mercancía es trabajo incorporado. Esto es lo que explicamos acá. Cada productor entrega 8 horas de su propio trabajo y adquiere 8 horas del trabajo ajeno. Entonces acá tenemos una relación que es fundamental. En el estado rudo y primitivo de la sociedad se cumple que trabajo incorporado es igual al trabajo. El trabajo incorporado en una mercancía es igual al trabajo ajeno que puedo adquirir entregando esa mercancía acá. Esta relación es muy importante. Veamos por qué. Si en el estado rudo y primitivo de la sociedad tengo que trabajo incorporado es igual a trabajo adquirido, esto significa que el valor del trabajo ajeno es igual al valor incorporado en la mercancía que ese trabajo ajeno produce. En la diapositiva anterior veíamos que cuando el productor B entrega su mercancía, contiene 8 horas de su propio trabajo incorporado, esas 8 horas de trabajo incorporado para el productor A eran el valor de ese trabajo ajeno. Para adquirir 8 horas de trabajo ajeno, yo tengo que entregar 8 horas de trabajo incorporado.
Hay una igualdad entre trabajo ajeno y trabajo adquirido. El valor del producto del trabajo es igual al valor de la mercancía. Esta cuestión es fundamental. Si el valor del trabajo ajeno es igual al valor incorporado en la mercancía, esto significa que en el estado rudo y primitivo de la sociedad, el valor del trabajo es igual al valor del producto del trabajo. Lo que el trabajo vale es lo mismo que vale lo que ese trabajo produce. Esto hay que remarcarlo. El valor del trabajo es igual al producto del trabajo. En el estado rudo y primitivo de la sociedad, el valor del trabajo es igual al valor del producto del trabajo. Esto significa que si yo contrato un trabajador, le tengo que pagar al trabajador la totalidad de lo que ese trabajador produce con su trabajo. Esto tiene implicancias muy importantes. Repito esto. Que el valor del trabajo sea igual al valor del producto del trabajo, significa que si yo contrato un trabajador, le tengo que pagar la totalidad de lo que produjo con su trabajo. La totalidad de lo que ese trabajador produjo con su trabajo. Eso es lo que debe valer el trabajo. ¿Qué dice Adam Smith al respecto? Adam Smith dice que en el estado rudo y primitivo de la sociedad, el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador. Y la cantidad de trabajo comúnmente empleado en adquirir o producir una mercancía es la única circunstancia que puede regular la cantidad de trabajo ajeno que con ello se puede adquirir. La fuente del valor de cambio es el trabajo incorporado. Todo lo produce el trabajo. La única fuente de riqueza es el trabajo. Y si el valor del trabajo es igual al valor del producto del trabajo, tengo un problema muy grave. ¿De dónde salen los beneficios cuando se supera el estado rudo y primitivo de la sociedad? Acá estamos un poco anticipando los argumentos. Pero veamos cómo trata este tema Adam Smith. Cuando se supera el estado rudo y primitivo de la sociedad, sucede que algunos individuos acumulan capital, surge una clase capitalista que no existía en el estado rudo y primitivo de la sociedad. O sea, la clase capitalista para Adam Smith está situada históricamente, es el resultado de una evolución histórica. Acá Adam Smith tiene un enfoque historicista de la economía. Y algunos individuos se apropian de la tierra. Llegan a un lugar que no es producto del trabajo y toman ese lugar e impiden la llegada de otras personas a ese lugar. Excluyen el acceso de otras personas a ese lugar. Surge una clase terrateniente. Los capitalistas por sí mismos no pueden trabajar todo el capital que poseen. Los terratenientes por sí mismos no pueden trabajar toda la tierra que poseen. Tienen que contratar trabajadores. Trabajadores que, para vender su fuerza de trabajo, tienen que cumplir con una condición. No tienen que poseer capital, no tienen que poseer tierra. Capitalistas y terratenientes contratan trabajadores asalariados que, por definición, no son propietarios de capital y no son propietarios de tierra. Aparece el trabajo asalariado como categoría social. El concepto de trabajador asalariado acá también está históricamente situado, también está históricamente determinado. No es una categoría social eterna e inmutable, sino que es el resultado de una evolución histórica. No existió siempre y no necesariamente tenga que existir por siempre. Existe en un determinado periodo de la historia. Surge una clase trabajadora.
La clase trabajadora surge como resultado de la superación del estado rudo y primitivo de la sociedad. En el estado rudo y primitivo de la sociedad, cada persona trabaja con sus propias herramientas. Y los productos de la naturaleza son de libre acceso. Para aquel que llega, para aquel que se los apropia, para aquel que los toma. Cuando se supera el estado rudo y primitivo de la sociedad, aparecen las tres clases sociales fundamentales del capitalismo. Poseedores de capital, poseedores de tierra, poseedores de nada, que tienen que vender su fuerza de trabajo. ¿Cómo se determinan las retribuciones correspondientes a capitalistas, terratenientes y trabajadores asalariados? En el estado rudo y primitivo de la sociedad esto no era un problema, básicamente porque capitalistas, terratenientes y trabajadores asalariados no existían como categorías sociales. Solamente había trabajadores independientes que trabajaban con sus propias herramientas y que tomaban libremente los productos de la naturaleza. Ahora eso no sucede. Entonces acá tengo que preguntarme cómo se distribuye socialmente el producto. Esta pregunta lo que remite es a cómo se resuelve el tema de la distribución del ingreso. En el estado rudo y primitivo de la sociedad, el producto íntegro del trabajo pertenece al trabajador. Acá no, el producto íntegro del trabajo se tiene que distribuir entre tres clases sociales. ¿Cuáles son las leyes que regulan ese proceso de distribución? Eso tiene que ver con el valor. Para Adam Smith existen dos posibilidades. Las dos posibilidades remiten a las dos posibles teorías del valor. Teoría del valor trabajo, teoría del valor basada en los costos de producción. Estas son las dos posturas que plantea Adam Smith. Las plantea en el mismo capítulo con muy pocos párrafos de diferencia y a partir de acá se derivan las principales vertientes de doctrinas económicas que llegan hasta el día de hoy, que llegan hasta el siglo XX. En el fondo, cada doctrina de pensamiento económico, de teoría económica, lo que tiene es una determinada concepción del valor, del cual se derivan todas las demás categorías analíticas. Veamos cómo sigue esto. Teoría del valor trabajo. ¿Qué dice la teoría del valor trabajo? La teoría del valor trabajo afirma que el valor de cambio de las mercancías está dado únicamente por el tiempo de trabajo incorporado en ellas. O sea, en el estado rudo y primitivo de la sociedad, la fuente del valor de cambio es el tiempo de trabajo incorporado. Eso no está en discusión. El tema es ver qué pasa cuando se supera el estado rudo y primitivo de la sociedad. Bien, cuando se supera el estado rudo y primitivo de la sociedad, una posibilidad es decir, el valor de cambio de las mercancías está determinado únicamente por el tiempo de trabajo incorporado en la misma. Se continúa con esa idea. Eso es la teoría del valor trabajo. Pero esta teoría plantea un problema. Si yo digo que la fuente del valor de cambio es solamente el tiempo de trabajo incorporado, recordemos que eso implicaba una igualdad entre trabajo ajeno y trabajo adquirido. E implicaba también una igualdad entre el valor del trabajo y el valor del producto del trabajo. Si cada trabajador era un trabajador independiente que trabajaba con sus propias herramientas y tomaba libremente los productos del suelo, no había problema. Pero ahora tengo tres clases sociales distintas: capitalistas, terratenientes y trabajadores asalariados. Para que capitalistas y terratenientes acá puedan obtener una retribución, el valor del trabajo tiene que remunerarse por debajo del valor del producto del trabajo. Esa igualdad entre el valor del trabajo y el valor del producto del trabajo se tiene que romper. La totalidad del producto del trabajo ahora no puede pertenecer al trabajador, porque si la totalidad del producto del trabajo pertenece al trabajador, no queda nada para capitalistas y terratenientes. Entonces, al trabajo lo tengo que remunerar con una suma menor
a lo que el trabajo produce. Esto implica que una vez superado el estado rudo y primitivo de la sociedad, se observa que el trabajo incorporado en la mercancía es menor al trabajo ajeno que se adquiere entregando como pago esa mercancía. ¿Cómo es esto? Y bueno, si en una jornada de trabajo un trabajador produce una cantidad de valor de cambio X, yo no le puedo entregar la totalidad de esa cantidad de valor de cambio X. Esa cantidad de valor de cambio X es valor incorporado a la mercancía que realiza el trabajador. Pero por esa jornada de trabajo yo lo tengo que pagar al trabajador con una fracción de esa cantidad de valor X. Con una cantidad de trabajo incorporado relativamente pequeña, obtengo una cantidad de trabajo ajeno más grande que puede producir una cantidad de trabajo incorporado mayor, pero que no se la va a llevar todo el trabajador. Esa es la idea implícita en esta desigualdad, en la cual la cantidad de trabajo incorporado en la mercancía es menor a la cantidad de trabajo ajeno que se puede adquirir. Esto es la contraparte o el reverso de decir el valor del trabajo es menor al valor del producto del trabajo. Se puede adquirir una determinada cantidad de tiempo de trabajo asalariado, entregando como retribución una menor cantidad de tiempo de trabajo incorporado bajo la forma de mercancía. Esta conclusión recuadrada en rojo es muy importante. ¿Qué dice Adam Smith? De acuerdo a la teoría del valor trabajo, si la fuente del valor es únicamente el tiempo de trabajo incorporado en la mercancía, cuando yo remunero al trabajador con una cantidad de producto menor a la que él produjo en una jornada o en un mes o en el periodo de tiempo que corresponda, lo que estoy haciendo como capitalista o como terrateniente es apropiarme de una parte del producto del trabajo. Si yo sostengo que la teoría del valor trabajo sigue siendo válida una vez superado el estado rudo y primitivo de la sociedad, lo que estoy diciendo es que la remuneración que perciben terratenientes y capitalistas es una apropiación del producto del trabajo. El valor lo genera el trabajo, capitalistas y terratenientes que no trabajan se quedan con una parte de ese valor. Con una parte del valor que solo genera el trabajo. ¿Qué dice Adam Smith sobre esto? Sobre los beneficios. Esto es una cita textual. Más tan pronto como el capital se acumula en poder de personas determinadas, algunas de ellas procuran regularmente emplearlo en dar trabajo a gentes laboriosas, suministrándole materiales y alimentos para sacar un provecho de la venta de su producto o del valor que el trabajo incorpora a los materiales. Lo que incorpora valor a los materiales es el trabajo. Y lo vuelve a decir más abajo. En nuestro ejemplo, el valor que el trabajo añade a los materiales se resuelve en dos partes. Una de ellas paga el salario de los obreros, la otra la ganancia del empresario. En este ejemplo no se plantea una relación con terratenientes, pero más adelante sí, ilustra el caso y los incluye. Por eso se resuelven dos partes, beneficios y salario. Pero es un ejemplo particular, no es que Adam Smith ignore la existencia de terratenientes, todo lo contrario. Y dice algo que es muy importante también en este pasaje. Habrá quien se imagine que estos beneficios de capital son tan solo un nombre distinto por los salarios de una particular especie de trabajo como es el de inspección y dirección. Lo que en los manuales de economía modernos se llama factor empresario. Pero Adam Smith dice que no. Son cosas completamente distintas, regulándose por principios de naturaleza especial, que no guardan proporción con la cantidad o el esfuerzo o la destreza de esta supuesta labor de inspección y dirección.
Acá hay una digresión muy importante. Para Adam Smith, los beneficios no son la retribución por trabajar con las herramientas propias, ni son la retribución por el esfuerzo puesto en la gestión, inspección y administración de un proceso productivo. No son nada de eso los beneficios para Adam Smith. Para Adam Smith, los beneficios son la retribución por poseer capital. Y nada más que por poseer capital. Solo por eso. Capital que por supuesto tiene que estar en funciones para poder valorizarse. Para poder generar valor, para poder generar una retribución. Para poder generar valor, no porque hay que ver si el capital realmente genera valor o no. Eso es toda una discusión teórica. Si el capital genera valor o el capital es incapaz de generar valor, es algo que divide aguas entre las grandes doctrinas económicas presentes en la actualidad, existentes en la actualidad. Pero para poder dar lugar a una retribución, o un beneficio, o un rédito económico, el capital tiene que estar en función. Tiene que estar puesto al servicio de un proceso productivo. El propietario de ese capital puesto al servicio de un proceso productivo, solo por el hecho de ser propietario de un capital puesto al servicio de un proceso productivo, percibe una retribución. Eso es el beneficio. Y solamente eso es el beneficio. Si además el capitalista trabaja en la gestión y supervisión de ese proceso productivo, lo que le corresponde es una retribución por una especie especial de trabajo, por una clase especial de trabajo. En este caso estamos hablando de un tipo específico de salarios por una actividad concreta, que quizás no aparezca en forma diferenciada de los beneficios, en la masa de ingresos que percibe el propietario del capital, pero corresponde hacer esa distinción en abstracto. Lo más claro de esto es la figura del accionista y la figura del gerente. El accionista no trabaja en la empresa de la cual es propietario. De hecho, es muy probable que en muchos casos ni sepa lo que pasa en la empresa de la cual es propietario. Pero todos los meses va y percibe una retribución, solamente por ser propietario de una parte del capital de esa empresa. El gerente, a su vez, es un trabajador asalariado, no es propietario de la empresa. Y es el que hace todo el trabajo de gestión, inspección, supervisión de ese proceso productivo. Y percibe un salario. Después, estas dos figuras, el accionista y el gerente, pueden coexistir, pueden converger en el mismo individuo. Pero eso es otra cuestión. Eso es otra cuestión completamente distinta. De hecho, es habitual que a los gerentes se les pague con acciones, o que los accionistas mayoritarios también trabajen en la gestión de la empresa. Pero, desde el punto de vista abstracto, lo que corresponde hacer es una diferenciación entre las dos figuras. El beneficio es la retribución solo por poseer capital en funciones. Nada más que por eso. ¿Qué dice Adam Smith de las rentas? Dice cosas muy interesantes de las rentas. Desde el momento en que las tierras de un país se convierten en propiedad privada de los terratenientes, o sea, las tierras ya existían, tenían un determinado estatus como bien libre, y después se convierten en propiedad privada de los terratenientes porque hay un proceso histórico en el medio. Esto también está historizado para un determinado grupo de personas, se arroga el derecho de usar esas tierras y de impedir el acceso de otras personas a esas tierras. Tierras que no son el producto del trabajo y que existían con anterioridad a que esas personas llegaran. Desde el momento en que las tierras de un país se convierten en propiedad privada de los terratenientes, estos, como los demás hombres, desean cosechar donde nunca sembraron y exigen una renta hasta por el producto natural del suelo. La manera en que lo expresa es muy llamativa. Exigen una renta hasta por el producto natural del suelo. Lo que está sugiriendo Adam Smith acá es que el producto natural del suelo, en principio, no debería corresponder a nadie o debería distribuirse equitativamente entre toda la sociedad, porque no es el producto natural del trabajo de nadie.
ni es mérito de nadie, es el producto de la naturaleza. Y la naturaleza no le pertenece a nadie, le pertenece a todos. Con lo cual, el producto natural del suelo debería corresponder a todos. Esto es lo que está diciendo Adam Smith acá. Pero no, hay una determinada relación social por la cual un conjunto de personas se apropia de una determinada parcela de suelo y exige una renta incluso hasta por el producto natural del suelo, sin haber hecho ningún trabajo para ello. Y dice además, desea cosechar donde nunca sembraron. O sea, desean obtener un rédito sin ningún esfuerzo. O sea, desean obtener un rédito a partir del esfuerzo de otro. Esto dice Adam Smith de los terratenientes. La madera del bosque, la hierba del campo y todos los frutos naturales de la tierra, que cuando ésta era común solo le costaban al trabajador el esfuerzo de recogerlos, comienzan a tener, incluso para él, para el trabajador, un precio adicional. Ha de pagar al terrateniente una parte de lo que su trabajo produce o recolecta. La retribución del terrateniente es una apropiación del producto del trabajo. Esto dice Adam Smith al respecto. Si una vez superado el estado rudo y primitivo de la sociedad, yo considero que la ley del valor trabajo sigue teniendo vigencia, llego indefectiblemente a la conclusión de que la remuneración de los capitalistas y de los trabajadores son una apropiación del producto del trabajo. A partir de acá, hay una concepción ético-política de la sociedad. Lo que vemos acá es que de la teoría del valor no solamente se desprende una cuestión técnica de cómo se regula la proporción de intercambio entre dos proporciones, o de cómo se produce la distribución del producto entre las distintas clases sociales, sino que además hay una concepción de la sociedad que es mucho más profunda que esas cuestiones. Veamos cómo es esto. La teoría del valor trabajo lo que dice es que el tiempo de trabajo incorporado viene primero. Es la fuente que determina, no que regula o que mide, que determina de forma causal el valor de cambio de la mercancía. El tiempo de trabajo incorporado es la causa, el valor de cambio de la mercancía es el efecto. Y ese valor de cambio después se distribuye entre las tres clases sociales: salarios, beneficios y renta. Detrás de cada retribución hay un actor social. El trabajador asalariado, que como no posee tierra y no posee capital, vende su fuerza de trabajo. Los beneficios que perciben aquellas personas que acumularon capital, los terratenientes que perciben aquellas personas que se apropiaron de la tierra. Dijimos que según la teoría del valor trabajo, solo el trabajo genera valor y los beneficios y las rentas son una apropiación del producto del trabajo. Según la teoría del valor trabajo, primero viene la teoría del valor, después viene la teoría de la distribución. El valor de cambio se determina primero y después viene la cuestión de cómo se distribuye esa masa de valor que generó el trabajo, única fuente de valor. Es lo que se afirma en este párrafo. En primer lugar se determina el valor de cambio de la mercancía, en segundo lugar se resuelve la distribución de esa magnitud de valor previamente determinada entre las distintas clases sociales. La distribución del ingreso acá responde a un juego de suma cero. Primero tengo el valor, después el valor se divide en tres partes. Para que una de esas partes pueda aumentar, alguna de las otras tiene que disminuir. Para que aumenten los salarios tienen que bajar beneficios o rentas o ambos. Para que aumenten los beneficios tienen que bajar salarios, rentas o ambos. Con respecto a las rentas, lo mismo. O sea, el valor acá viene predeterminado por el tiempo de trabajo incorporado y después
se opera la división de ese valor en tres partes, y esas tres partes tienen un límite en la masa de valor de cambio que se había predeterminado. Si una de esas partes aumenta su participación, alguna de las otras dos, o las dos restantes, tienen que disminuir su participación. En definitiva, esto de lo que habla es que si yo sostengo que la teoría del valor trabajo sigue teniendo vigencia una vez superado el estado rudo y primitivo de la sociedad, tengo que aceptar que la sociedad capitalista es intrínsecamente conflictiva, porque la distribución del ingreso responde a un proceso conflictivo. Es una apropiación del producto del trabajo, beneficios y rentas son una apropiación del producto del trabajo, y además, para que cada parte, para que cada clase social pueda aumentar su participación en el ingreso, tiene que restar la parte de la participación en el ingreso de otra clase social. Ahí hay conflicto. Los intereses de una clase social son antagónicos y opuestos a los intereses de las otras dos. Pero, a poco de decir esto, Adam Smith no desarrolla completamente la conclusión de que la sociedad capitalista es conflictiva, porque él afirma la vigencia de la teoría del valor trabajo más allá de la vigencia del estado rudo y primitivo de la sociedad. Adam Smith no llega a desarrollar esta conclusión. Sí la llega a desarrollar Isaac Rubin, que analiza la teoría del valor trabajo tal cual la desarrolla Adam Smith. Pero Adam Smith, en el mismo párrafo, en el mismo capítulo, en el capítulo 6, dice, pocos renglones después, que salarios, beneficios y renta son las tres fuentes originarias de toda clase de renta y de todo valor de cambio. Una vez que se supera el estado rudo y primitivo de la sociedad, una vez que hay capitalistas, terratenientes y asalariados, salarios, beneficios y renta, las retribuciones a cada clase social, pasan a ser las fuentes del valor de cambio. La teoría del valor trabajo decía que la fuente del valor de cambio es el tiempo de trabajo incorporado, y que eso era lo único que generaba valor de cambio. Ahora acá Adam Smith está diciendo que salarios, beneficios y renta son generadores de valor de cambio. No son formas que asumen el valor de cambio, sino que son creadores de valor de cambio, son causa del valor de cambio. Determinan la magnitud del valor de cambio. En un país civilizado son muy pocas las mercancías cuyo valor en cambio se deba únicamente al trabajo. Acá Adam Smith está desechando la teoría del valor trabajo e invierte la relación de causalidad planteada en la teoría del valor trabajo. ¿Qué dice Adam Smith acá? Adam Smith dice, primero vienen los salarios, los beneficios y las rentas. Los salarios, los beneficios y las rentas son fuentes del valor de cambio de la mercancía. Primero viene la teoría de la distribución, después viene la teoría del valor. Primero yo tengo que explicar cómo se determinan salarios, beneficios y renta, sumo las tres magnitudes, obtengo el valor de cambio de la mercancía. En consecuencia, la distribución del ingreso ahora no responde a un juego de suma cero. Porque si salarios, beneficios y renta vienen primero y el valor de cambio viene después, un aumento de los salarios va a dar lugar a un aumento del valor de cambio de la mercancía, no necesariamente a una disminución de los beneficios o de las rentas. Lo mismo puedo decir con cualquiera de las otras distribuciones. Un aumento de los beneficios no implica necesariamente una reducción de los salarios. Porque en principio a lo que da lugar a un aumento de los beneficios es un aumento en la masa total de valor de cambio. En consecuencia, la sociedad capitalista, según la teoría del valor basada en los costos de producción, no es intrínsecamente conflictiva. Puede haber conflicto, y de hecho se observaba en la vida real que había conflicto. Pero ese conflicto no es una derivación necesaria de la sociedad capitalista, del modo en que está organizada la sociedad capitalista.
tiene otros orígenes. Ese conflicto tiene otros orígenes, tiene otras causas y por lo tanto se puede resolver de otra forma. Si la sociedad capitalista es intrínsecamente conflictiva, el conflicto no es resoluble dentro de los límites de la sociedad capitalista. Hay que transformar la forma de organización social. Eso es lo que dice la teoría del valor trabajo. En cambio acá, la sociedad capitalista no es intrínsecamente conflictiva, puedo resolver los conflictos sin necesidad de transformar la forma de organización social que conocemos como sociedad capitalista. Son dos posturas ideológico-políticas distintas, no son solo dos posturas técnicas distintas. A partir de algo, en principio, trivial y aparentemente técnico, como la proporción de cambio entre una mercancía A y una mercancía B, cuántas peras tengo que entregar a cambio de una manzana, o cuántos castores tengo que entregar a cambio de un ciervo, como dice Adam Smith, llego a algo que es mucho más profundo. Es, ¿la sociedad capitalista es intrínsecamente conflictiva? ¿Sí o no? Acá hay una concepción ético-política de la sociedad capitalista, y hay una concepción ideológica. Cada teoría del valor de cambio contiene dentro de sí misma una determinada concepción de la sociedad y de cómo funciona esa sociedad. Por lo tanto, las teorías del valor tienen implicancias ideológicas, van mucho más allá de lo técnico. La teoría del valor basada en los costos de producción elude la conclusión necesaria y hasta fatalista que tiene la teoría del valor trabajo de que la sociedad capitalista es intrínsecamente conflictiva. El problema es que, así planteada, es una teoría incompleta. O sea, el tiempo de trabajo incorporado en la mercancía es algo que se explica por sí mismo. Es el esfuerzo que hay que hacer para producir algo. Es una variable que tiene autonomía. Salarios, beneficios y rentas no se explican por sí mismos. Tengo que poder explicar de dónde sale. ¿Cómo se determinan salarios, rentas y beneficios? Esto es una pregunta que tengo que poder responder para tener una teoría del valor basada en los costos de producción que sea completa. Adam Smith no da una respuesta a esto. Realmente no llega a dar una respuesta satisfactoria a esto. Lo más cercano que plantea Adam Smith a esto es la existencia de tres estados para la sociedad. Habla de un estado progresivo, un estado estacionario y un estado regresivo. En un estado progresivo hay una acumulación de capital creciente, y lo que sucede en un estado progresivo es que los beneficios tienden a disminuir, porque la acumulación de capital reduce las posibilidades de inversión para los capitales nuevos, y los salarios tienden a aumentar porque hay una mayor demanda de trabajo. Y en el estado regresivo sucede lo contrario. Hay una desacumulación de capital que puede darse tanto por obsolescencia, como por guerras, como por catástrofes naturales, como por conflictos de distinta índole. Al disminuir el acervo de capital de una sociedad, las oportunidades de inversión para capitales nuevos son mayores, por lo tanto los beneficios tienden a aumentar, y como hay una menor demanda de trabajo, los salarios tienden a disminuir. Y en el estado estacionario, Adam Smith no dice gran cosa, más allá del hecho de que tantos beneficios como salarios tienden a estancarse y los salarios tienden a situarse a un nivel de subsistencia. No dice mucho más que eso. Ahora, eso no es una explicación de cómo se determinan los salarios, los beneficios y las rentas. La verdad es que Adam Smith no da una respuesta a esto. Y durante muchas décadas, muchos autores van a dejar esta cuestión abierta, sin responder. Esta teoría, así planteada, la teoría del valor basada en los costos de producción, así planteada, tal como la deja Adam Smith, es circular. Vamos a ver que cualquier intento de explicar cómo se determina alguna retribución a los factores, deja la explicación inconclusa y lógicamente inconsistente. Veamos el caso de los salarios. ¿Qué determinan los salarios? Bueno, una respuesta lógica a esto sería que los salarios dependen del valor de cambio de las mercancías que típicamente consumen los asalariados. Para explicar el valor de cambio de una mercancía me tengo que remitir al valor de cambio de otra mercancía.
y el valor de cambio de las mercancías que habitualmente consumen los asalariados, ¿por qué está determinado? Bueno, por los salarios, los beneficios y las rentas que participan en la producción de las mercancías que típicamente consumen los asalariados. Vemos acá que tengo los salarios como factor explicativo de los salarios. O sea, el intento de cerrar esa cuestión abierta que deja la teoría de valor basada en los costos de producción, de cómo explicar qué es lo que determina los salarios, los beneficios y las rentas, me remite a una respuesta lógicamente inconsistente porque es circular. Tengo a los salarios como factor explicativo de los salarios. Esto es lógicamente inconsistente. Esta teoría del valor, así planteada, es una teoría incompleta e inconsistente desde el punto de vista lógico. ¿Por qué? Porque es circular. Esta cuestión de la circularidad de la teoría del valor basada en los costos de producción anticipa una cuestión que en el siglo XX se va a conocer como controversia del capital o controversia de cambio. Veamos cómo funciona esto. Dijimos que a lo largo del siglo XIX muchos autores debaten sobre la cuestión del valor de cambio. Algunos directamente abogan por la teoría del valor trabajo. El problema es que abogar por la teoría del valor trabajo implicaba sostener que la sociedad capitalista era intrínsecamente conflictiva y a eso había que darle una respuesta ético-política. Y otros autores, para evitar abordar esa cuestión ideológica tan controversial, seguían abonando la teoría del valor basada en los costos de producción sin poder dar un problema a la cuestión de la circularidad y la inconsistencia lógica que esta teoría tiene. Aparentemente esta cuestión se resuelve con el surgimiento de la escuela neoclásica, fundada por Alfred Marshall a partir de la publicación de su texto Principios de Economía en 1890, y la noción de función de producción y cálculo marginal. La función de producción neoclásica, ¿qué dice? Bueno, yo tengo un producto total, que acá simbolizamos con un Y por ingreso. Ese producto total es la masa de valor de cambio que una sociedad genera en un periodo determinado, y ese producto total va a estar en función de las dotaciones de trabajo, capital y tierra que esa sociedad aplique para la generación de valor. Bien. Yo tengo capital. La retribución del capital, ¿qué va a ser? La retribución del capital van a ser los beneficios, que en el margen son igual a la productividad marginal del capital. Lo mismo puedo decir con respecto al trabajo. La retribución del trabajo, que es el salario, es igual a la productividad marginal del trabajo. Bien, la retribución del capital, que son los beneficios, son iguales a la productividad marginal del capital. ¿Cómo se define la productividad marginal del capital? Variación de producto sobre variación de capital. Ahora bien, yo tengo que el acervo de capital es un conjunto de bienes heterogéneos. No lo puedo medir en términos físicos, porque no hay manera de establecer un patrón de comparación común entre herramientas tan diferentes como un destornillador y un torno con control numérico, o una computadora, o un edificio. Un conjunto de bienes de capital que es completamente heterogéneo, yo tengo que homogeneizarlo en una medida común, y esa medida común es el valor de cambio de los bienes de capital. Bien. Pero para obtener esa medida común, que es la masa de valor de cambio que contiene el acervo de capital que yo tengo, me tengo que remitir necesariamente a una función de producción de bienes de capital. Y la función de producción de bienes de capital, ¿qué va a contener? La función de producción de bienes de capital va a contener como variables explicativas las dotaciones de factores productivos, trabajo, capital y tierra. Y del capital que tengo contenido en la función de producción de bienes de capital, ¿cuál va a ser su retribución? Pues bien,
la retribución del capital que tengo contenido en la función de producción de bienes de capital será la productividad marginal del capital. Acá tengo un problema muy grave. Tengo a la productividad marginal del capital como factor explicativo de la productividad marginal del capital. La función neoclásica de producción no supera el problema de la circularidad contenida en la teoría del valor basada en los costos de producción. Esto dio lugar a una controversia muy conocida a lo largo del siglo XX, un debate teórico muy rico y muy fructífero que surgió en los años 60 del siglo XX y que dio lugar a una producción bibliográfica muy interesante y muy prolífica en esos años, donde se peleaban dos conjuntos de economistas. Economistas norteamericanos de Massachusetts y economistas británicos de Cambridge. Se llamó la controversia de Cambridge porque se peleaban justamente economistas de los dos Cambridge. Cambridge, Massachusetts, Cambridge, Gran Bretaña. Los economistas de Estados Unidos eran economistas neoclásicos, ¿no? El principal de ellos, el más conocido, era Samuelson. Y los economistas británicos eran integrantes de un conjunto que se conoció como el Circus de Keynes. Se llamaban así porque era un grupo de economistas que habían sido discípulos directos de Keynes y que habían hecho de la teoría keynesiana una interpretación, un desarrollo distinto al de la síntesis neoclásica, que es lo que hoy habitualmente conforma lo que nosotros conocemos como la macroeconomía estándar. Los economistas del Circus de Keynes hacen un desarrollo teórico derivado de las ideas de Keynes distinto al de la síntesis neoclásica. La economista más importante, más célebre de ese conjunto es Joan Robinson, discípula directa de Keynes, y hay también otros economistas muy conocidos como Kaldor, como Kalecki, algunos de origen italiano como Pasinetti o Baregnani. Bien, todos estos economistas británicos le dicen a los economistas de Estados Unidos, ustedes no tienen una teoría del capital consistente. Y los economistas norteamericanos tratan de encontrarle la vuelta a esta cuestión. Esto al día de hoy sigue siendo una cuestión abierta. Esto es una de las formas de ver la cuestión de la controversia del capital. Hay otra, hay varias otras. Acá ponemos algunas que son las más simples y las intuitivamente más comprensibles para nosotros. Alguien puede decir que la función de bienes de capital que expresamos acá es una función distinta a la función inicial, que es una función de producción de bienes finales. Acá en el recuadro rojo tenemos la conclusión general, ¿no? Los beneficios aparecen como factor explicativo de los beneficios. La función de producción neoclásica tiene un problema lógico de circularidad. Pero acá, en rigor, lo que estamos hablando es de dos funciones de producción distintas. Bien, bueno, veamos lo que pasa si considero las cosas desde esta perspectiva. Yo tengo una función de producción de bienes de consumo. La función de producción de bienes de consumo tiene como factores un determinado tipo de capital, que podemos llamar capital 1, trabajo y tierra. Esa dotación de capital 1 nos tiene que remitir a una función de bienes de capital de orden 1. Y esa función de bienes de capital de orden 1, ¿qué va a tener adentro? Capital de orden 2, trabajo y tierra. Este capital de orden 2, a su vez, me remite a una función de producción de bienes de capital de orden 2. Y esa función de producción de bienes de capital de orden 2 va a tener como factor capital de orden 3. Como ven, esto me remite a una regresión al infinito, donde siempre voy a tener una función de producción de bienes de capital posterior, podemos llamarla genéricamente función de producción de bienes de capital de orden n, y esa función de producción va a tener como factor capital de orden n más 1. Y esto no termina nunca. Me remite a una regresión al infinito. O no necesariamente me remite a una regresión al infinito. Puedo obtener en principio una respuesta a esto si me pregunto
¿De dónde sale la primera unidad de capital? La unidad de capital de orden infinito, ¿de dónde salió? ¿Quién la generó? ¿Quién la creó? Y bueno, la unidad de capital primigenia solamente puede ser el resultado de la combinación de trabajo y tierra, o más bien, más genéricamente, trabajo y recursos naturales. Esta forma de razonar me remite a una función de producción genérica o primigenia que solamente contiene como factores explicativos trabajo y tierra, o trabajo y recursos naturales. O sea, el capital es el resultado del trabajo del ser humano sobre los recursos que provee la naturaleza. Esto me remite a la teoría del valor-trabajo. La teoría del valor-trabajo dice eso. En definitiva, todo es creado por el trabajo, por la capacidad transformadora del trabajo sobre la naturaleza, sobre los bienes de la naturaleza. De nuevo, ver el problema de la controversia del capital de este modo no resuelve el problema de la teoría del valor basada en los costos de producción. Hay muchas formas más de ver el problema de la controversia de Cambridge o de la controversia del capital. Una cuestión muy importante que acá no desarrollamos es lo que se conoce como reswitching o reversión del capital, que lo que cuestiona es la ley de rendimientos marginales decrecientes. O sea, la idea de reversión del capital o reswitching dice que no hay motivo para pensar que el rendimiento del capital es decreciente en forma monótona, continua o sin interrupción. Y esto cuestiona la forma en que se determina la retribución del capital, o sea, cuestiona la idea de productividad marginal decreciente. En definitiva, a lo que concluimos acá es que todo es producto del trabajo. Si todo es producto del trabajo, entonces, ¿por qué el capital rinde un beneficio? Si todo es producto del trabajo, entonces, yo concluyo necesariamente que la retribución que percibe el capital es una apropiación del producto del trabajo, o por lo menos es algo generado por el trabajo. El término apropiación hace referencia a una exacción involuntaria o a una determinada relación de fuerzas. Puede ser que las cosas no necesariamente tengan que ser así, pero sí esto me lleva a la conclusión ineludible de que el beneficio que percibe el propietario del capital es algo generado por el trabajo. Y de nuevo me tengo que preguntar acá, ¿por qué? Bueno, alguien naturalmente puede responder, y bueno, eso tiene que ser así porque si no, nadie se tomaría la molestia de acumular capital. Para acumular capital, yo solamente lo voy a hacer si preveo que voy a poder obtener algún rédito de eso. Y está muy bien, y eso puede ser una justificación ética a la existencia de beneficios. Pero eso no escapa a la conclusión de que la retribución que percibe el capital es generada por el trabajo. Y esto remite a otra cuestión. Hay beneficio porque hay alguien que posee capital y hay del otro lado alguien que no lo posee. Recordemos, los beneficios son la retribución por poseer capital en funciones, no por trabajar con ese capital. Entonces, el propietario de bienes de capital percibe un beneficio porque pone a otra persona a trabajar con ese capital. También podríamos pensar, una vez que la acumulación de capital adquiere cierta escala, el propietario del capital no va a poder trabajar él solo con ese capital, tiene que contratar a trabajadores. En definitiva, hay beneficios porque hay una determinada forma de organización social donde el capital está acumulado en manos privadas. Y hay además una relación social donde los propietarios de capital contratan trabajadores asalariados que no poseen capital,
Por eso tienen que vender su fuerza de trabajo. O sea, hay beneficios porque hay una determinada forma de organización social donde el capital está acumulado en manos privadas y además hay una asimetría porque el capital no está igualmente distribuido entre los distintos individuos de la sociedad. Y no solo hay una simetría, hay también una relación jerárquica, porque el propietario del capital es el que controla el proceso productivo, en definitiva, y es el que contrata al trabajador asalariado y lo subsume al proceso productivo que se realiza con esa dotación de capital. ¿Qué quiero decir con todo esto? El beneficio no es una categoría técnica, es antes que nada una categoría social. El capital no rinde beneficio porque naturalmente el beneficio emane del capital. El capital rinde beneficio porque se enmarca dentro de una determinada relación social. Los beneficios del capital son el resultado de una determinada organización social, no son el resultado de la acción autónoma del capital. Considerar que los beneficios emanan del capital y que por lo tanto el capitalista, el propietario de ese capital, viene, lo toma y se lo apropia, eso en teoría marxista se llama fetichización. Es darle entidad autónoma a algo que en verdad es el resultado de una determinada relación social. Los beneficios del capital son el resultado de una determinada relación social. No son algo que naturalmente emane del capital. Para que haya beneficio no basta la existencia de herramientas. Esas herramientas tienen que asumir la forma de capital. Y las herramientas pasan a ser capital cuando median en la relación social entre individuos en cuyas manos el capital se acumuló y otros individuos que, como no son poseedores de capital, venden su fuerza de trabajo. El beneficio emana de esa relación social. Cuando los manuales de microeconomía dicen la retribución del capital es la productividad marginal del capital, no están haciendo una afirmación técnica, están haciendo una afirmación social. La retribución del capital es la productividad marginal del capital porque la sociedad está organizada de determinada manera. Y no solo está organizada de una determinada manera, sino que en esa manera hay además asimetrías y jerarquías. Decir que el capital posee un beneficio es una afirmación política y es una afirmación ideológica. Decir que el capital rinde un beneficio es una afirmación política y es una afirmación ideológica, porque solo a partir de determinada estructura de relaciones sociales puede surgir la existencia de beneficios. Bibliografía para la clase de hoy. Ustedes tienen el texto de Isaac Rubin, Una historia del pensamiento económico. Para esta parte son los capítulos 22 y 23. Ustedes tienen además los capítulos 28 y 29, que ya serán para la parte de Ricardo, que lo veremos en la próxima clase. El texto está en inglés. El texto en principio está en inglés. Nosotros conseguimos una traducción al español hecho por una profesora de la UBA, Graciela Molle, que es una buena traducción. Yo la he leído y realmente contiene muy bien todos los conceptos y la teoría que expresa Isaac Rubin, y es realmente una excelente traducción. Así que ustedes pueden usar la traducción al español de Graciela Molle. Yo les sugiero que en la medida de lo posible lean en inglés también, porque es una buena oportunidad para practicar en inglés, pero pueden leerlo en español también. Los capítulos 5 y 6 de La riqueza de las naciones y el artículo de Alfredo Monza, Nota introductoria a la reciente controversia en teoría del capital. Tienen también como bibliografía complementaria el texto de Lazzarini, La controversia del capital en perspectiva histórica.
Es un poco más complejo el texto de Lazzarini, explica con mucha más profundidad el tema de la reversión del capital o re-switching, pero con que lean la información, la bibliografía básica, ya van a tener una comprensión muy clara y suficiente de los temas que tratamos hoy. Bueno, me despido, buenos días y nos vemos la próxima clase.